E. Aguilar Franco. Un cuestionario le entregó fuera de su horario de clase, promedio de 8.8, sube a 9 de calificación. Anguiano Albarrán. 2 cuestionarios no los entregó, promedio de 3.6, se le dio el 5 de calificación. Barrón. 4 cuestionarios no los entregó, promedio de 2.5, se le dio el 3 de calificación. Carpio de Jesús. Un cuestionario no lo entregó, promedio de 5.2, se le dio el 6 de calificación. Casas León. Todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar tiene un punto adicional, promedio de 7.9 que sube a 8 más 1, tiene el 9 de calificación. Felicidades. Castillo Pérez. 2 cuestionarios no los entregó, uno lo entregó el último día fuera de tiempo, promedio de 6.0, se queda en 6 de calificación. Castillo Vergara. El primer cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8.5 que sube a 9, más 1, tiene el 10 de calificación. Felicidades. Cataño no entregó ningún cuestionario. Cesáreo no entregó ningún cuestionario. Contreras Cruz. 3 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 6.6 que sube a 7 de calificación. De la Rosa Hernández no entregó 2 cuestionarios, 2 los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 5.4, se le dio el 6 de calificación. Domínguez Ranchero. 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase y en el último día, sin embargo 4 de ellos los entregó dentro y siendo de los 10 primeros en contestar tiene un punto más, promedio de 7.3 más 1, tiene el 8 de calificación. Encarnación entregó solo un cuestionario, promedio de 1.3, se le dio el 3 de calificación. Estrada Villalpando no entregó ningún cuestionario. Flores Prado no entregó ningún cuestionario. Galicia Chávez. El primer cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, el resto lo entregó dentro y siendo de los 10 primeros en contestar tiene un punto adicional, promedio de 7.5 que sube a 8 más 1, tiene el 9 de calificación. Felicidades. Granados Molina no entregó ningún cuestionario. Hernández Martínez. Todos los cuestionarios dentro de su horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar tiene un punto adicional, promedio de 7.0, se le dio un punto adicional, tiene el 8 de calificación. Hernández Meléndez no entregó ningún cuestionario. Hernández Tobar. Un cuestionario fue el único que entregó dentro de su horario de clase, tiene promedio de 8.7 que sube a 9 de calificación. Ibarra. 2 cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, el resto fuera, promedio de 7.1, se queda en 7 de calificación. Jiménez Carrasco no entregó ningún cuestionario. López Banda. 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 4.2, se queda en 5 de calificación. López Hernández. 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 9.4 más 1, tiene el 10 de calificación. Felicidades. Lugo Román no entregó ningún cuestionario. Martínez Molina. 2 cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, promedio de 5.6, tiene el 6 de calificación. Méndez Marroquín no entregó ningún cuestionario. Mesa Cruz. Todos los cuestionarios los entregó el último día de clase, tiene promedio de 5, se le dio un punto, tiene el 6 de calificación. Monge Villeda. Todos los cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 6.8, tiene el 7 de calificación. Morales Rodríguez no entregó ningún cuestionario. Mosco Espinosa. Un solo cuestionario entregó, promedio de 1.5, tiene el 3 de calificación. Nazario no entregó ningún cuestionario. Pérez no entregó ningún cuestionario. Pintor no entregó ningún cuestionario.
Ponce Hurtado todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8.7 que sube a 9, más 1 tiene el 10 de calificación, felicidades. Reyes Rangel un cuestionario no lo entregó, promedio de 5.8 que sube a 6 de calificación. Rosas Ramírez solamente 2 cuestionarios se entregó, promedio de 1.0, se le dio el 3 de calificación. Salgado Martínez no entregó ningún cuestionario. Sánchez Rivera no entregó ningún cuestionario. Santos Soria no entregó un cuestionario, el resto dentro de su horario y siendo de los 10 primeros en contestar tiene un punto adicional, promedio de 7.9 que sube a 8, más 1 tiene el 9 de calificación, felicidades. Suárez Palma 2 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro del horario, promedio de 9.5 sube a 10 de calificación, felicidades. Vázquez Bonilla todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene promedio de 9.0 más 1 tiene el 10 de calificación, felicidades. Vázquez de la Teja no entregó ningún cuestionario. Yáñez Nava un cuestionario fuera de su horario de clase, promedio de 7.1 tiene el 7 de calificación. Les hago la invitación a que hagan una reflexión con respecto a los aprendizajes que se lograron en estas 3 semanas de clase. Mucho éxito.